Biblia 365. Día 75. Libro de Josué. Capítulos del 21 al 24. Capítulo 21. Los jefes de las familias levitas fueron a Silo, en la región de Canaán, para hablar con el sacerdote Eleazar, con Josué y con los jefes de familia de las tribus israelitas. Allí les dijeron: por medio de Moisés, Dios ordenó que se nos dieran ciudades para habitar, junto con campos de pastoreo para nuestros ganados. Entonces, los israelitas dieron a los levitas algunas de sus propias ciudades y campos de pastoreo, conforme a lo dicho por Dios. Primero se hizo el sorteo para los clanes levitas que descendían de Quehat. A los quehatitas, descendientes del sacerdote Aarón, les tocaron 13 ciudades, que eran de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. A los otros quehatitas les tocaron 10 ciudades, que eran de las tribus de Efraín y de Dan, y de la media tribu de Manasés. Después de esto, a los clanes levitas que descendían de Gersón, les tocaron, por sorteo, 13 ciudades que eran de las tribus de Isaacar, de Aser, de Neftalí, y de la media tribu de Manasés que está en Basán. Y a los clanes levitas que descendían de Merarí, les tocaron 12 ciudades, que eran de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas repartieron entre los levitas, por sorteo, ciudades y campos de pastoreo, tal como Dios lo había mandado por medio de Moisés. Estas ciudades, que van a ser mencionadas, les dieron lo de la tribu de Judá y los de la tribu de Simeón, porque ellos les tocó la suerte en primer lugar. Y les tocaron a los levitas pertenecientes a los clanes de Quehat, que descendían de Aarón, porque a ellos les tocó la suerte en primer lugar. En la región montañosa de Judá, les dieron Hebrón, la ciudad principal del gigante Anac, con sus campos de pastoreo. Sin embargo, los terrenos y las aldeas de esta ciudad se la dieron en propiedad a Caleb, el hijo de Jefoné. Además de Hebrón, que era ciudad de refugio para quienes habían matado a alguien, se les dieron a los descendientes del sacerdote Aarón las siguientes ciudades: Libná, Yatir, Estemoa, Colón, Debir, Asán, Yuta y Bet-Semes. Estas 9 ciudades contaban con sus propios campos de pastoreo. Y de la tribu de Benjamín les dieron Gabaón, Gebá, Anatot y Alamón, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo, de modo que las ciudades de los sacerdotes descendientes de Aarón fueron 13 en total, cada una con sus campos de pastoreo. A los otros clanes levitas descendientes de Quehat se les repartieron ciudades de la tribu de Efraín. En los montes de Efraín les dieron Siquén, como ciudad de refugio para quien matara a alguien, y además Geser, Kibsaín y Bet-Jorón, o sea, 4 ciudades con sus campos de pastoreo. De la tribu de Dan recibieron El-Tequé, Gibetón, Ayalón y Gad-Rimón, o sea, 4 ciudades con sus campos de pastoreo. Y de la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades, Tanak y Gad-Rimón, con sus campos de pastoreo. Así que las ciudades de estos clanes quehatitas fueron 10 en total, con sus propios campos de pastoreo. A los levitas descendientes de Gersón les dieron 2 ciudades que eran de la media tribu de Manasés, con sus propios campos de pastoreo: Golán, que estaba en Basán, para que sirviera como ciudad de refugio, y Beestera.
De la tribu de Isaacar les dieron Quisión, Dobrat, Yarmut y En-Ganín, o sea, 4 ciudades con sus campos de pastoreo. Y de la tribu de Aser les dieron Misael, Abdón, Helcat y Rehob, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí les dieron 3 ciudades con sus propios campos de pastoreo. Cades, que estaba en Galilea, para que sirviera como ciudad de refugio. Jamot, Dor y Racat. De modo que las ciudades de los clanes gersonitas fueron 13 en total, cada una con sus campos de pastoreo. A los clanes levitas que aún quedaban, o sea, los descendientes de Merarí, les dieron de la tribu de Zabulón, Yocneán, Racat, Dimna y Nahalal, o sea, 4 ciudades con sus campos de pastoreo. De la tribu de Rubén les dieron Beser, Yahaz, Kedemot y Mefat, o sea, 4 ciudades con sus campos de pastoreo. De la tribu de Gad les dieron Ramot de Galad, para que sirviera como ciudad de refugio, Mahanaín, Hezbón y Yaser, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De modo que las ciudades que les tocaron a los clanes levitas que aún quedaban, es decir, los descendientes de Merarí, fueron 12 en total. Las ciudades levitas dentro del territorio israelita fueron 48 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo, los cuales rodeaban a cada ciudad. El caso era el mismo en cada una de estas ciudades. Así fue como Dios les dio a los israelitas todo el territorio que les había jurado a sus antepasados, y ellos se establecieron y habitaron allí. Dios cumplió su promesa, y les dio paz en todo el territorio. Sus enemigos no pudieron hacerle frente, porque Dios les dio la victoria sobre ellos. De todas las buenas promesas que Dios había hecho a los israelitas, ni una sola palabra quedó sin cumplirse. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 22. Entonces Josué llamó a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Ustedes han cumplido todo lo que les ordenó Moisés, el siervo de Dios, y han obedecido todas mis órdenes. Hasta el día de hoy, y durante todo este tiempo, no han dejado a sus hermanos, y han cumplido fielmente los mandamientos del Señor y Dios de ustedes. Ahora que Él ha cumplido su promesa y que sus hermanos tienen paz, vuelvan a sus tiendas de campaña y a las tierras que Moisés, el siervo del Señor, les dio al este del río Jordán. Solo les pido que cumplan con diligencia el mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor. Es decir, que amen al Señor y Dios de ustedes, que anden siempre en sus caminos y obedezcan sus mandamientos, y que le sigan y le sirvan con todo el corazón y con toda el alma. Después de esto, Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. A una mitad de la tribu de Manasés, Moisés le había dado tierras en la región de Basán. A la otra mitad de la tribu de Manasés, Josué le dio tierras entre los israelitas al oeste del Jordán, y a los primeros los bendijo y los mandó de regreso. Y les dijo: Ustedes vuelven ahora a sus tierras con grandes riquezas y muchos animales, con hierro, plata, oro y bronce, con mucha ropa. Compartan con sus hermanos esto que le han quitado a sus enemigos. Así fue como las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés se separaron del resto de los israelitas en Silo, que está en la tierra de Canaán,
para regresar a sus posesiones en la tierra de Galaad, donde tenían tierras según Dios lo había ordenado por medio de Moisés. Cuando las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés llegaron al río Jordán, todavía en territorio cananeo, edificaron junto al río un gran altar. Los israelitas se enteraron de que las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés había edificado un altar en la frontera de Canaán, junto al Jordán, en territorio israelita. Y en cuanto los israelitas lo supieron, se juntaron en Silo para ir a pelear contra ellos. Enviaron antes a Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, para que fuera a Galaad, donde estaban las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés. Con él iban 10 jefes principales israelitas, cada uno de los cuales representaba a su clan y a su tribu. Todos ellos fueron a Galaad, donde estaban las tribus de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, y les dijeron: Nosotros hablamos en el nombre del pueblo de Dios. ¿Qué transgresión es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel? ¿Por qué le han abandonado y se han edificado un altar en rebeldía contra Dios? ¿Acaso no ha sido bastante el pecado de Peor, con el que todavía estamos manchados y por el que murieron tantas personas del pueblo de Dios? ¿No les basta con eso? ¿Para que ahora ustedes también se aparten de Dios? Si ustedes se rebelan hoy contra Dios, mañana Él se enojará con todo el pueblo israelita. Si les parece que este territorio que les ha tocado es impuro, vengan a la tierra de Dios, donde está el santuario de Dios. Tomen un territorio entre nosotros. Sin embargo, no se rebelen contra Dios ni contra nosotros, edificando otro altar, además del altar del Señor nuestro Dios. Acuérdense que Acán, el hijo de Seraj, pecó al tomar de lo que estaba consagrado a la destrucción, y que por su culpa Dios se enojó con toda la comunidad de Israel. Y aquel hombre no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces, los de Rubén y Gad y los de la media tribu de Manasés respondieron a los jefes israelitas: El Señor y Dios de todos los dioses sabe que no hicimos este altar por rebeldía o para apartarnos de él. Él lo sabe y se lo hace saber a todos ustedes. Si fue por estas razones, no nos perdones la vida. Si edificamos este altar para apartarnos de Dios, o para presentar holocaustos, ofrendas de cereales o sacrificios de reconciliación, que el mismo Dios nos pida cuentas. La verdad que lo hicimos porque no queremos que algún día sus hijos les digan a los nuestros: ¿Qué tienen ustedes que ver con el Señor y Dios de Israel? Dios ha puesto el Jordán para separarnos de ustedes, los de las tribus de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen nada que ver con Dios. Así los hijos de ustedes harían que nuestros hijos dejaran de sentir reverencia por Dios. Por eso pensamos en edificar un altar, no para ofrecer holocausto a Dios ni presentar otros sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y ustedes, y entre nuestros descendientes, de que nosotros podemos servir a Dios y presentarnos delante de Él con nuestros holocaustos y con nuestros sacrificios por el pecado y de reconciliación. Así los descendientes de ustedes no podrán decirles a los nuestros: Ustedes no tienen nada que ver con Dios. Pensamos que si alguien nos dice eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros podremos responder: Miren, nuestros antepasados construyeron este altar de Dios, no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino para que sirva de testimonio entre nosotros y ustedes. Dios nos libre de rebelarnos contra Él o de abandonarle, construyendo otro altar para ofrecer holocaustos u ofrendas de cereales.
o para otros sacrificios, aparte del altar del Señor, nuestro Dios, que está delante de su santuario. Cuando el sacerdote Pinjas, los jefes de la comunidad y los jefes de clanes que iban con él, oyeron lo que decían los de Rubén y de Gad y los de la media tribu de Manasés, les pareció bien. Entonces Pinjas, el hijo del sacerdote Eleazar, les dijo: Ahora estamos seguros de que Dios está entre nosotros, pues ustedes no trataron de rebelarse contra Él, y así nos han salvado del castigo de Dios. Después de esto, Pinjas y los que iban con él se despidieron de ellos y regresaron de la región de Galaad a la de Canaán, donde estaban los israelitas. Cuando les contestaron a los que estaban en Canaán lo que habían contestado los de las otras tribus, la respuesta les pareció bien y alabaron a Dios. Desde entonces no hablaron más de atacar a las tribus de Rubén y de Gad, ni de destruir sus tierras. Los descendientes de Rubén y de Gad le pusieron por nombre al altar Testimonio, diciendo: Este altar será un testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. Capítulo 23. Mucho tiempo después de que Dios les diera a los israelitas paz con sus enemigos, y cuando Josué ya estaba viejo, Josué mandó a llamar a todos los israelitas, con sus ancianos, jefes, jueces y oficiales, y les dijo: Yo ya estoy viejo, y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que Dios les hizo a todos estos pueblos que se les oponían, pues Él es quien ha peleado por ustedes. Yo repartí por sorteo todas estas tierras entre las tribus. No repartí solo los territorios ya conquistados, sino también los que quedan por conquistar, desde el río Jordán al este hasta el mar Mediterráneo al oeste. Dios desalojará de esas tierras a los que viven en ellas, y ustedes las tomarán, tal como el Señor su Dios lo ha prometido. Esfuércense en cumplir todo lo que dice el libro de la ley de Moisés. Cúmplanlo al pie de la letra. No se mezclen con la otra gente que todavía vive aquí entre ustedes. No adoren a sus dioses, ni los obedezcan, ni siquiera mencionen el nombre de esos dioses, ni juren por ellos. Sigan siempre al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. Dios ha echado delante de ustedes a pueblos grandes y fuertes, y hasta el día de hoy nadie ha podido resistir ante ustedes. Uno solo de ustedes puede hacer huir a 1000 personas, porque el Señor su Dios pelea a su favor, como Él lo prometió. Por lo tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y amen al Señor su Dios. Porque quiero que sepan esto: si se apartan de Dios y se mezclan con esta gente que ha quedado entre ustedes, y hacen matrimonios unos con otros, el Señor su Dios no echará a estos pueblos de la presencia de ustedes, sino que los usará como red y como trampa para que ustedes caigan, y como látigo sobre sus espaldas, y como espinas en sus ojos, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra tan buena que el Señor su Dios les ha dado. Yo moriré pronto, pero antes quiero que ustedes reconozcan de todo corazón y con toda el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor les prometió. Ni una sola de sus promesas quedó sin cumplirse. Pero así como se cumplió todo lo bueno que Dios les prometió, así también Él traerá sobre ustedes todo tipo de calamidades, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra buena que Él les ha dado. Si no cumplen la alianza
que Dios hizo con ustedes. Si van y adoran a otros dioses y se inclinan delante de ellos, Dios se enojará con ustedes y muy pronto serán borrados de esta tierra tan buena que Él les ha dado. Capítulo 24. Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos, jefes, jueces y oficiales, y en presencia de Dios dijo a todo el pueblo: Esto dice el Señor y Dios de Israel. Antiguamente, Teraj y sus hijos Abraham y Nahor, antepasados de ustedes, vivían a orillas del río Éufrates y adoraron a otros dioses. De las orillas del Éufrates tomé a Abraham y lo hice andar por toda la región de Canaán. Hice que su descendencia se multiplicara, dándole como primer hijo a Isaac. Y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le di la región montañosa de Seir, pero Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Entonces yo envié a Moisés y a Aarón, y herí de muerte a los egipcios, hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando los antepasados de ustedes salieron de Egipto, los egipcios los persiguieron en carros de guerra y caballos hasta el Mar Rojo. Ellos me llamaron, y yo puse una gran oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el mar cayera sobre los egipcios y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que hice en Egipto. Después pasaron ustedes mucho tiempo en el desierto, hasta que los traje a la tierra de los amorreos, en el lado oriental del Jordán. Ellos pelearon contra ustedes, pero yo los hice caer en manos de ustedes, y ustedes los derrotaron y se adueñaron de la región. Después Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, vino a pelear contra ustedes. Balac envió a buscar a Balaán, el hijo de Beor, para que los maldijera a ustedes. Sin embargo, yo no dejé que Balaán los maldijera, y tuve que bendecirlos. Así los salvé a ustedes. Entonces, ustedes cruzaron el río Jordán y llegaron hasta Jericó. Los que vivían en Jericó, amorreos, perezeos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos, pelearon contra ustedes, pero yo hice que ustedes los derrotaran. A los 2 reyes amorreos no los derrotaron ustedes con espadas ni con arcos, sino que yo envié mi pánico, de modo que ellos huyeron antes que ustedes llegaran. Yo les di a ustedes tierras que no habían trabajado y ciudades que no habían edificado. Ahora viven en ellas y comen uvas y aceitunas que no plantaron. Y Josué añadió: Por todo esto, respeten a Dios y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan a Dios. Pero, si no quieren servir a Dios, escojan hoy a quién van a servir. Si los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Dios. Entonces el pueblo dijo: No permita Dios que lo abandonemos para servir a otros dioses. Dios fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos, y quien nos protegió y nos defendió durante el camino, cuando pasamos entre tantos pueblos. Él echó de delante de nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino, y a los amorreos que vivían aquí.
Por todo esto, nosotros también serviremos al Señor, pues Él es nuestro Dios. Pero Josué les dijo: No podrán servir a Dios, porque Él es un Dios santo y celoso, que no va a tolerar las rebeliones y sus pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses, Dios responderá haciéndoles mal, y los destruirá a pesar de haberles hecho tanto bien. El pueblo entonces le respondió: Eso no va a pasar. Nosotros serviremos a Dios. Entonces Josué dijo: Ustedes son sus propios testigos de que han elegido servir a Dios. Y ellos respondieron: Lo somos. Josué les dijo: Quiten entonces todos los otros dioses que hay entre ustedes, y vuélvanse de todo corazón al Señor y Dios de Israel. Y el pueblo respondió: Nosotros serviremos al Señor nuestro Dios, y haremos lo que Él nos diga. Aquel mismo día, allí en Siquén, Josué hizo un pacto con el pueblo, y les dio leyes y decretos, los cuales escribió en el libro de la ley de Dios. Después tomó una gran piedra y la puso debajo de la encina que estaba en el santuario de Dios, y le dijo a todo el pueblo: Esta piedra va a servirnos de testigo, pues ella es testigo de todo lo que Dios nos ha dicho. Será un testimonio contra ustedes, para que no sean falsos con su Dios. Después Josué mandó a cada uno a su territorio. Poco después murió Josué, hijo de Nun, siervo de Dios, a la edad de 110 años. Lo enterraron en su propiedad, en Timnat Serach, que está en los montes de Efraín, al norte del monte de Gaz. Los israelitas sirvieron a Dios mientras vivía Josué, y aún después, mientras vivieron los ancianos que sabían todo lo que Dios había hecho por los israelitas. Los restos de Josué, que los israelitas habían traído desde Egipto, fueron enterrados en Siquén, en el terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, y que luego pasó a propiedad de los descendientes de José. Cuando murió Eleazar, hijo de Aarón, lo enterraron en la colina del hijo de Pinjas, la cual le fue dada en los montes de Efraín. ¿Qué significa el pacto renovado en Siquem? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.